Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Hoy vamos a hablar sobre Narcos México, esta serie de la que ya hemos hablado anteriormente en el canal, pero ya han pasado más de 4 meses desde el último video, por lo que hoy vamos a hablar nuevamente sobre toda la información que tenemos de Narcos México temporada 3. Así que ahora sí, comencemos. Hasta ahora, actores como Diego Luna y Michael Peña han aparecido en Narcos México y la serie continúa siendo muy bien recibida por el público y la crítica por igual. La segunda temporada se lanzó el 13 de febrero de 2020 y la primera por allá a fines de 2018. A pesar de que no hubo noticias por parte de Netflix durante más de 6 meses sobre la renovación de Narcos México, en realidad la tercera temporada se renovó varios meses antes del anuncio real en octubre de 2020. Y esto lo sabemos gracias a dos cosas. La primera es que antes del COVID se pudo grabar algunas escenas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. No se pudieron confirmar si realmente eran parte de la serie, pero la ambientación y la acción que describieron los que estaban cerca del aeropuerto coincidían con el tipo de drama de Narcos México. Además de que, como sabemos, la producción de Narcos está acostumbrada a usar lugares reales como residencias o espacios públicos y no tanto sets de grabación, aunque si lo tienen que hacer, lo hacen. Y además, si esto no los convence del todo, por allá en el mes de mayo de 2020, cuando todavía la serie no había sido renovada para una tercera temporada, Bad Bunny, el artista y futuro actor de la serie, confirmó que lo habían contactado y habían filmado algunas escenas en la serie como actor secundario, por lo que la renovación de la tercera temporada ya estaba planeada desde principios de 2020. Con respecto a su papel, según se supo hace unos meses, él interpretará a Arturo Kitty Páez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix, llamado los Narcos Juniors. Y acá quiero hacer un paréntesis para todos ustedes. Muchos lo van a criticar por la música, que a mí tampoco me gusta, pero todavía no lo hemos visto actuar en la serie. Por lo que, antes de opinar, esperemos a verlo en la serie. Ya que, si los productores de Narcos, que pudieron hacer 5 excelentes temporadas de la serie, lo contrataron para actuar, será porque vieron algo en él. Ahora, si actúa mal, seré el primero en criticarlo cuando salga la serie. Cambiando de tema, la fecha de estreno tentativa de la serie es en este 2021. Como se sabe, entre la primera y segunda temporada pasaron algo así de 15 meses, por lo que si se aplicara nuevamente esta lógica, tendría que estrenarse en mayo de este 2021, es decir, dentro de 3 meses nomás. Pero, como todos sabemos, estamos en medio de una pandemia y todas las series se retrasaron, por lo que probablemente la serie se tenga que retrasar algo así de más o menos 6 meses, es decir, el tiempo en que las series estuvieron totalmente paralizadas. Y a esto, además, hay que sumarle que todavía no hay reportes oficiales de que hayan terminado de grabar la tercera temporada de la serie, por lo que más o menos tardarían entre 1 o 2 meses más para finalizar el rodaje. Y a esto hay que sumarle unos 5 o quizás 6 meses de postproducción, si no es que es más. Por lo que si hay que tirar un mes, yo diría que la fecha tentativa es en noviembre de este 2021. Falta mucho, pero como digo siempre, todo lo bueno tarda su tiempo en llegar. Sobre la trama, aunque la historia de Félix Gallardo está casi acabada, nos espera un baño de sangre para la tercera temporada de Narcos México. Aquí está la sinopsis oficial de Netflix sobre Narcos México temporada 3. La temporada 3 examina la guerra que estalla después de que el imperio de Félix astilla, mientras los cárteles recientemente independientes luchan por sobrevivir a la agitación política
y a la escalada de violencia, surge una nueva generación de capos mexicanos. Pero en esta guerra, la verdad es la primera víctima y cada arresto, cada asesinato y cada derribo solo lo aleja más de la victoria real. Lo que yo creo que significa esto es que en esta temporada vamos a dejar atrás a los actores principales que hacían de jefes para dejar lugar a personajes que no habían sido tan importantes como antes, como por ejemplo el Chapo Guzmán o Amado Carrillo. Así que, ¿vos qué opinás? Déjalo acá en los comentarios y los estaré leyendo a cada uno de ustedes. A pesar del poder y la influencia que Félix había acumulado en el transcurso de su tiempo como el jefe de jefes, se desmanteló con la misma facilidad que lo consiguió, en unos pocos golpes. Cuando el agente de la DEA, Walt Broslin, visitó a Félix en prisión, supimos la realidad de la situación de la Federación, y es que Félix tenía razón. Si todas las plazas hubieran estado trabajando juntas por unanimidad, entonces podrían haber expulsado a los colombianos y haber ganado miles de millones juntos. Sin Félix como figura decorativa, con todas las conexiones y todos los contactos, cada una de las plazas que ahora se han convertido en sus respectivos cárteles eventualmente se van a tener que enfrentar entre sí. Todo este tiempo, Félix había mantenido la paz en México, pero ahora todos los animales corren liebres y la guerra y el derramamiento de sangre aguardan a la vuelta de la esquina. Ahora, con Félix en prisión, la serie necesitará un nuevo antagonista o protagonista, como mejor les guste, y este no es nada más ni nada menos que Amado Carrillo Fuentes, que Netflix ya lo confirmó como el personaje principal a desplazar a Félix, y además en los 90 fue una de las figuras más importantes del narcotráfico mexicano, conocido como el Señor de los Cielos. Y ya para terminar, los actores confirmados para la tercera temporada de Narcómexicos, que si quieren ver un video más completo con la sinopsis de cada personaje y más actores incluidos, pueden verlo acá arriba. Pero resumidamente, los nuevos actores son Luis Gerardo Méndez como Víctor Tapia, Alberto Guerra como Ismael el Mayo Zambada, Luisa Rubino como Andrea Sánchez, Alejandro Furt como Ramón Salgado, Lorenzo Ferro como Alex Jodoyan, José Zúñiga como el General Rebollo, Diego Calva como Arturo Beltrán Leiva, Kristen Lekutowski como Dani y Beau Mirchov como Steve Sheridan. Así que chicos y chicas, ya hemos llegado al final, así que ya para finalizar les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal, seguirme en mi página de Instagram y comentar qué les pareció. Así que chicos y chicas, nos vemos en otro video. Bye.